Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una sorprendente reanimación cambió el rumbo de la historia. La tarde del pasado martes fue testigo de uno de los momentos más impactantes del año cuando Halil Ibrahim, conocido por su participación en numerosos proyectos televisivos, fue literalmente traído de vuelta a la vida tras sufrir un paro cardíaco. Todo ocurrió durante una reunión privada en Estambul, a la que asistían varios amigos cercanos del actor, incluido su compañero de rodaje y amigo íntimo, Murat YLDRM. Los primeros informes indican que Halil Ibrahim se desplomó repentinamente mientras conversaba animadamente con sus amigos. Estábamos riendo, recordando anécdotas del rodaje, cuando de repente Halil cayó al suelo. No sabíamos qué estaba pasando. Fue aterrador, relató Murat, aún visiblemente afectado por lo ocurrido. La rapidez de reacción fue crucial. Según testigos, uno de los presentes, un médico retirado, no dudó en actuar inmediatamente. Aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, mientras otra persona llamaba a emergencias. Pasaron casi 8 minutos antes de que Halil comenzara a mostrar signos de vida. Sentimos que el tiempo se detuvo. Cada segundo era eterno. Cuando Halil respiró de nuevo, todos rompimos en llanto, añadió Murat con voz temblorosa. Los paramédicos llegaron poco después y trasladaron a Halil Ibrahim al hospital más cercano. Allí fue ingresado en cuidados intensivos, donde permaneció en observación durante varias horas. Los médicos confirmaron que había sufrido un paro cardíaco súbito, pero gracias a la intervención inmediata, logró sobrevivir sin daños neurológicos aparentes. El doctor encargado del caso explicó, lo que sucedió fue un milagro médico. El hecho de que alguien haya comenzado la RCP de inmediato marcó toda la diferencia. Una vez estabilizado, Halil compartió sus primeras palabras desde la cama del hospital en un breve video grabado por su equipo: "No tengo palabras para agradecer a quienes estuvieron conmigo. Vi la muerte muy de cerca, y gracias a ustedes, hoy estoy aquí. Valoren cada instante, porque la vida puede cambiar en un segundo". El video se viralizó en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su alivio y cariño al actor. "Lloré de felicidad al verlo sonreír", escribió una usuaria. Otra comentó: "Mi madre y yo siempre lo hemos admirado. Gracias a Dios que está bien". La historia de Halil Ibrahim no solo conmovió a sus fanáticos, sino que también generó un debate sobre la importancia del conocimiento en primeros auxilios. Muchos medios comenzaron a difundir campañas informativas sobre cómo actuar en caso de emergencias similares. Desde su recuperación, Halil ha demostrado una nueva visión de la vida. Aunque todavía se encuentra en reposo, ya ha declarado que desea participar en campañas de concientización sobre la salud cardíaca. "Es mi deber devolver lo que recibí. No todos tienen la misma suerte". Este evento ha unido a miles de personas en una ola de solidaridad, amor y esperanza. Una vida salvada gracias al coraje y la preparación de quienes estaban cerca. Un recordatorio poderoso de lo frágil y a la vez hermosa que puede ser la vida. En las semanas posteriores a su recuperación, Halil comenzó a recibir invitaciones de diferentes organizaciones y hospitales, quienes lo invitaron a compartir su experiencia en conferencias sobre la importancia de la prevención en enfermedades cardíacas. Es sorprendente cómo algo tan sencillo, como aprender maniobras de RCP, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, expresó durante su primer encuentro con los medios después del incidente. Las campañas educativas que Halil comenzó a apoyar se centraron no solo en la importancia de actuar rápidamente en casos de emergencias, sino también en la concientización sobre el riesgo de enfermedades cardíacas, que muchas veces no muestran síntomas hasta que es demasiado tarde. Halil, con su experiencia tan cercana a la muerte, comenzó a hablar de la importancia de tener chequeos médicos regulares. "Nos concentramos tanto en nuestra rutina diaria y en el trabajo que olvidamos lo más importante, nuestra salud. Yo mismo nunca imaginé que me podría suceder algo así", comentó en una de sus entrevistas.
A raíz de su mensaje, muchos de sus seguidores comenzaron a agendar chequeos médicos preventivos, inspirados por la experiencia del actor. Además, Ali no solo se convirtió en un portavoz de la salud cardíaca, sino que también ha compartido en sus redes sociales su propio proceso de recuperación. El apoyo que he recibido de todos ustedes ha sido tan abrumador que quiero devolver algo de ese amor. A veces, la vida nos da una segunda oportunidad, y no debemos desperdiciarla, escribió en uno de sus posts, donde mostraba fotos de su rehabilitación y su trabajo en nuevas campañas. Lo que parecía un simple día de descanso se convirtió en un punto de inflexión no solo en la vida de Ali, sino también en la vida de sus seguidores. Muchos compartieron sus historias personales, revelando cómo este incidente los había motivado a cambiar sus hábitos de vida y a valorar aún más los momentos compartidos con sus seres queridos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de agradecimientos hacia Ali por haberse mostrado tan vulnerable, pues su testimonio había tocado corazones de personas que, quizás, nunca habrían pensado en la importancia de la reanimación cardiopulmonar hasta ese momento. Sin embargo, no todo fue fácil para Ali tras el incidente. A pesar de su aparente fortaleza, el actor pasó por momentos de incertidumbre y ansiedad. Al principio, me sentía muy débil, no solo físicamente, sino mentalmente. Es difícil no pensar en lo que pudo haber sido, pero con el tiempo aprendí a aceptar que lo importante es que estoy aquí, con vida, y eso es lo que debo valorar, confesó en una entrevista con una revista de salud. Los especialistas han señalado que, en muchos casos como el de Ali, la intervención temprana es clave para la recuperación exitosa. Por ello, se ha intensificado la promoción de cursos de primeros auxilios, especialmente en lugares de alto tránsito como oficinas, escuelas y centros comerciales. No es suficiente con esperar a que los paramédicos lleguen, a veces los minutos cuentan, y saber cómo reaccionar puede salvar una vida, insistieron los expertos. El caso de Ali también generó una reflexión más profunda sobre el ritmo acelerado de la vida moderna. Vivimos en una sociedad donde todo parece moverse rápidamente, donde las presiones laborales, familiares y sociales nos dejan poco tiempo para cuidar de nosotros mismos. Este incidente nos recordó a todos lo esencial que es hacer una pausa, cuidar nuestro bienestar físico y emocional, y sobre todo, no dar por sentada la vida. Por su parte, Ali ha decidido que su misión ahora va más allá de su carrera artística. Ha comenzado a colaborar con diferentes asociaciones de salud, organizando eventos donde se enseña a las personas cómo reaccionar ante emergencias cardíacas y cómo prevenir enfermedades del corazón. Si mi experiencia puede ayudar a que más personas estén preparadas y, con suerte, puedan salvar una vida, entonces todo lo que he pasado habrá valido la pena, comentó en uno de estos eventos. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un comentario con sus pensamientos y compartir este video para que más personas tomen conciencia sobre la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia. Hasta la próxima, queridos seguidores.